Buenos días, estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Bienvenidos a una clase más de ciudadanía. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la evolución constitucional del Ecuador. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto ya un proceso de cómo fue el avance de las constituciones en nuestro país desde 1830 hasta la Revolución Liberal. Entonces, el día de hoy vamos a partir después de la Revolución Liberal hasta la última constitución vigente que tenemos, que es la Constitución del 2008. Entonces, ¿qué podemos decir ante esta situación? Primero, que nuestro país ha atravesado transformaciones profundas de acuerdo a sus constituciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos permite evidenciar en estas transformaciones? Que ha existido avances en los derechos de la ciudadanía. Por eso decimos nosotros que a partir del fin del liberalismo se dieron pasos importantes hacia la democratización. Claro que después vamos a ver cómo hubo procesos de dictadura que frenaron este proceso democrático. Bueno, y más adelante se lo volvió a retomar, ¿no? Y con el retorno de la democracia, pues nosotros vemos que se han ejercido nuevos derechos como la inclusión y obviamente se amplían los derechos para más personas de aquí del país. Entonces, empezamos con la Constitución de 1929. En ese tiempo, el presidente Isidro Ayora. ¿Qué es lo que pasa con esta constitución? Esta se da como producto, como fruto de la revolución de 1925. ¿Y esto qué permitió? Fortalecer el poder del Estado en la economía. ¿Cuáles son los progresos de los derechos que se dieron durante esta constitución? Primero, que hubo bastante introducción o se introdujo avances importantes en los derechos sociales, promoviendo las políticas del bienestar social y los derechos de los trabajadores, protegiéndolos de esta manera, ¿no? Al sector laboral. ¿Qué más me permitió reconocer? Pues estableció, ojo con esto, la jornada laboral de 8 horas y mejoró la legislación sobre la propiedad y el trabajo. Entonces aquí podemos ver un progreso importante en el tema laboral, ¿no? Marca también, como les decía, un avance importante en los derechos de los trabajadores, aunque no se alcanzó a que el voto sea universal, es decir, que sea para todas las personas del Ecuador. Continuamos con la Constitución de 1945. Aquí, como presidente, José María Velasco Ibarra. Recordemos que Velasco Ibarra fue 5 veces presidente, pero no todos los mandatos los logró terminar. Entonces, aquí vamos a hablar acerca del primer mandato, que fue de 1944 a 1947. Esta constitución o esta presidencia fue muy importante porque se incorporaron nuevos derechos políticos favoreciendo la democracia representativa. Acuérdense que la democracia representativa es que el pueblo pueda escoger sus representantes por medio del sufragio, por medio del voto. ¿Cómo fueron los avances durante este proceso de gobierno de Velasco Ibarra y con esta constitución? Pues esta constitución amplió muchísimo el espectro de los derechos, ¿no es cierto? Hizo como un abanico muy grande, porque incorporó el sufragio universal y secreto. 1945, permitiendo, ojo, que las mujeres puedan votar por primera vez para las elecciones presidenciales. En esta constitución se da por primera vez el derecho universal a que las mujeres ecuatorianas puedan acceder a escoger a su representante político. Por eso se habla de la democracia representativa. ¿Qué más nos permitió? Pues introducir la libertad de asociación, la defensa de los derechos humanos, el principio de la justicia social. Esta constitución reflejó un enfoque bastante progresista en la inclusión de los derechos sociales, los derechos de género al introducir a las mujeres en este tema ya del voto y también en el tema de los derechos laborales. Entonces, si usted se puede dar cuenta, habíamos venido de procesos donde se daban derechos básicamente a los hombres, luego ya se podía votar todos los hombres, pero sin importar si tenían las propiedades o el dinero que se pedían en unos principios, ¿no? Cuando recién nos hicimos de Estado. Para este ciclo, pues ya podemos ver que no hay una traba más que permitir que las mujeres puedan introducir ese voto a partir de 1945. Avanzamos con esta constitución de 1967 de manos del presidente Otto Arosemena Gómez. ¿Qué es lo que pasa? Después de después de todos los procesos de Velasco Ibarra y sus gobiernos que no les permitían terminar, pues él fue derrocado, ¿no? Entonces hubo un proceso de dictaduras como tal dentro del país y necesitábamos volver a la democracia. Y es en este año del 67 es que se vuelve a generar un proceso democrático, se vuelve a crear una constitución que promueve una visión más inclusiva y moderna de los derechos civiles.
Entonces, pasar de una dictadura a un proceso democrático nuevamente se toma como una progresión de derechos porque volvemos a tomar como esta situación de que el pueblo puede volver a tomar la rienda sobre la elección de sus representantes. Entonces, nuevamente aquí se establece el sufragio universal y secreto que ya se lo había dado en el velasquismo, pero aquí volvemos al tema de la limitación del voto a las mujeres en ciertos sectores, ¿no? Algunos sectores fueron excluidos y nuevamente las mujeres pasan a este paso de pude votar y ya no pude nuevamente. Se empiezan a asegurar varios derechos civiles y políticos, se fortalecen instituciones del Estado, aquí se va consolidando ya la visión de la justicia social y el bienestar, aunque su proceso de gobierno estuvo muy marcado por el crecimiento económico que estuvo muy controlado, ¿no? Entonces volvemos a ver como que hay un avance de derechos y un retroceso dentro de un espacio. ¿Qué pasa con la Constitución de 1978? Esta Constitución estuvo a cargo del presidente Jaime Roldos Aguilera, quien no pudo gobernar por mucho tiempo, ¿no? Porque lamentablemente falleció en un accidente. ¿Qué es lo que pasa? A finales de los años 70, en el Ecuador se da el boom petrolero, es decir, nosotros empezamos a exportar un montón de petróleo y obviamente eso mejora la economía del país de una manera impresionante. Entonces, obviamente, veníamos de procesos de derrocamiento de presidentes, de dictaduras y obviamente políticamente no estábamos bien, pero con el nuevo gobierno de Roldós Aguilera, pues viene nuevamente a darse una transición de estas dictaduras hacia la democracia como tal. En esta constitución usted puede evidenciar que sí tenemos muchísimos avances en los derechos de la ciudadanía como tal. ¿Por qué? Porque anteriormente todas las constituciones que se habían hecho antes de la de 1978 eran realizadas simplemente por los grupos de poder, por los presidentes en este tiempo. En la de 1978 es la primera vez que se llama a un referéndum al pueblo, es decir, se le llama a una consulta popular para que la constitución pueda ser reformada. Porque, ojo, después de las dictaduras quedaban dos opciones, ¿no es cierto? Se reformulaba la constitución del año anterior o se reformulaba una nueva, se creaba una nueva. Entonces se llama al voto directo al pueblo en la consulta popular, en el referéndum, y el pueblo dice, sí, queremos una nueva constitución, no queremos que se reforme la anterior, queremos una nueva. Por eso es que esta primera constitución es la aprobada por el pueblo mediante el referéndum, ¿no? Aquí se reconoce en esta constitución al pueblo como soberano, es decir, como al pueblo el que decide, el pueblo el que tiene el poder político como tal, ¿no? Aquí ya se reconoce al idioma castellano como el idioma oficial, pero también se le integra como parte de la cultura nacional al quichua y las demás lenguas aborígenes existentes dentro del país. Aquí ya se considera, recién para 1978, se considera ciudadanos a todas las personas del Ecuador que sean mayores de 18 años. No importa qué estrato social tengan, no importa si es hombre, no importa si es mujer, si tiene trabajo o no tiene trabajo. Usted simplemente nació en el Ecuador, tiene 18 años y es considerado un ciudadano. Y al tener usted la ciudadanía, pues obviamente se adjudica derechos y obligaciones, ¿no? Aquí también podemos ver un avance muy fuerte en los derechos de las mujeres. Se habla de una igualdad de género sin discriminación. Hombres y mujeres están en la misma escala social, ¿no? El tema del acceso a la educación, salud, vivienda, servicios básicos, son derechos que no se pueden quitar a ninguna persona del Ecuador. El tema de educación se marca muy fuerte aquí el tema de los accesos a los servicios básicos, se le dan como derechos inherentes para el ser humano, para el ecuatoriano, ¿no? Entonces, esta constitución es muy fuerte porque genera un avance en los derechos de la ciudadanía muy importante, a diferencia de las constituciones anteriores. Con esta constitución avanzamos a la constitución de 1998. A ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos un presidente que se llama Yamil Maguad, pero ¿cómo llega Yamil Maguad al poder? Pues recuerden que nosotros en este año tuvimos la crisis política, la crisis económica, el feriado bancario, cuando fue derrocado Abdalá Bucaram en 1997. Bucaram es derrocado y quien asume la presidencia inmediata es Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso en ese tiempo, no se llamaba Asamblea Nacional, sino Congreso.
Y con este proceso de Fabián Alarcón empiezan a darse estas situaciones de reformular la Constitución y la misma que se consolida en el 98, ya de la mano de Yamil Mawad, que se promulga como presidente, ¿no? Entonces, esta Constitución de 1998 se da después de una crisis política, económica y social, sobre todo, que nos devolvió a nosotros un regreso al tema democrático, ¿no? Recuerde que desde desde Abdalá Bucarán había este tema de los presidentes que al pueblo no le gustaba, hacían las revoluciones, los derrocaban, venía otro presidente interino, nuevamente se lo votaba, porque socialmente las personas estaban totalmente en contra de las maneras de gobierno, ¿no? Por la crisis económica que se había dado en el país, por el tema del cambio de moneda. Y el feriado bancario, ¿no? Que fue el quiebre totalmente de las entidades bancarias, porque también se habla aquí de una crisis social por la migración que provocó dentro del país, ¿no? Entonces, el año 98, 99 fue una época donde la gente tuvo que salir, tuvo que salir del país en busca de mejores condiciones de vida, ¿no? Porque nosotros habíamos caído como país dentro de una crisis económica muy fuerte, donde muchas personas perdieron mucho dinero, fueron a la quiebra. Entonces fue una situación social muy dura para el país. Con el retorno de volver a tener la democracia, es decir, volver a tener un presidente ya por un periodo establecido, aquí se van generando más avances en los derechos de la ciudadanía, ¿no? Primero, aquí ya se va reconociendo al Estado pluricultural y multiétnico. Se empiezan a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, prohibiendo todo tipo de discriminación, se crea la Defensoría del Pueblo, aquí la educación pública ya se consagra como obligatoria hasta el nivel básico y la misma tiene que ser gratuita hasta el nivel del bachillerato. Entonces aquí, por ejemplo, el tema de la educación es muy fuerte porque se busca que todos los niños y todos los adolescentes puedan acceder al tema de educación de una manera gratuita, ¿no? Lo que se buscaba es que más gente pueda acceder al tema de educación. Y se posiciona la democracia participativa mediante la toma de decisiones por parte del pueblo de manera directa o indirecta. Es decir, si ya todas las personas son considerados ciudadanos, pues ya todos pueden acceder al voto libre, todos pueden acceder a decidir políticamente sobre alguna situación del pueblo, ¿no? Entonces, que beneficia al pueblo, como este tema de acudir a las consultas populares, a los referéndums como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta constitución? También se la considera como una constitución neoliberal porque económicamente sí obedecía mucho a los grandes grupos de poder. Entonces, económicamente tampoco es que beneficiaba tanto al país. Esta es la penúltima constitución que nosotros tenemos y vamos a pasar a la última, a la vigente con la cual nosotros todavía estamos trabajando, el aparataje legal que todavía nos cobija a nosotros como ciudadanos. Y es la constitución del 2008 de manos del presidente Rafael Correa. Esta constitución hasta la actualidad se la considera como la más avanzada en términos de derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya se incorporan dentro de todo este aparataje legal el tema del buen vivir, que es el summa causai, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que va muy ligado con el tema de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, aquí ya se le reconoce al Ecuador como un país pluricultural y multiétnico, donde se deben respetar la cosmovisión de todos los pueblos y nacionalidades. Aquí se amplía muchísimo el derecho de las minorías, se fortalece de una manera amplia el acceso a la justicia, se da mayor protagonismo a los pueblos indígenas, porque ya se los forma parte esencial del Estado, ¿no? Del Estado ecuatoriano. Aquí se habla ya bastante de los derechos para los trabajadores, todos los grupos vulnerables y la garantía del acceso a la educación y a la salud como derechos universales. Es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a acceso libre para la educación y para la salud desde lo que se consagra la Constitución del 2008. Esta es una de las constituciones más progresistas que se ha dado a raíz de América Latina porque el país ha introducido a todos los grupos y a todas las minorías como parte de. Entonces, aquí se redefine al Estado ecuatoriano como plurinacional, se reafirman los derechos económicos, sociales, culturales, permitiendo con esta constitución que todas las personas que sean ecuatorianas tengan acceso a todos los servicios básicos, a educación, a salud y que todos sean reconocidos
como garantía de tener una constitución que a todos nos ampare y nos defienda como tal, ¿sí? Entonces, hemos visto durante estas dos clases cómo ha sido la evolución desde la primera constitución, que fue en 1830, hasta la última que tenemos, que es la vigente de 2008. Son 20 constituciones en total. ¿Cómo ha sido el avance de los derechos de la sociedad, no? Cómo primero eran los hombres, después cierto tipo de hombres, después qué pasa con los bienes de los hombres para que puedan tener acceso o derecho a la ciudadanía, después qué pasa con las mujeres y recién en qué año se genera toda una creación de ciudadanía para todos, que recuerden que es en la Constitución de 1978 con Jaime Roldós Aguilera. Entonces, vamos pensando un poco cómo ha sido el avance, el progreso de los derechos de hombres y de nosotras como mujeres también a lo largo de la historia y cómo nosotros podemos decir qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo para en estos tiempos, en el 2024, poder decir, yo tengo derecho a eso, tengo derecho a lo otro, gracias a quién, gracias a qué procesos se siguieron, ¿sí? Entonces, eso es como un recuento de las constituciones del Ecuador y el progreso de los derechos de la ciudadanía. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Recuerde que la actividad usted la puede hacer de la manera que mejor considere, en línea o imprimirla y entregarla por correo o entregarla de manera física. Esta actividad usted la tiene que hacer hasta el viernes 27 de diciembre. Gracias, un buen día para todos.